El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer, porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor, porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer, regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo, que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados». El taxista que llevó a la muerte. Genaro era taxista. Eran las 12 de la noche de un fatal día de 1970 y estaba a punto de entregar la unidad vehicular, es decir, iba rumbo a su casa sin dar servicio. Su hogar estaba ubicado en la parte media de la avenida del Imán y esa noche iba por la avenida Insurgente Sur. Atravesó Periférico y posteriormente tomó la avenida que lo llevaba hasta su hogar. A la entrada, el único edificio que había es el del Imán, precisamente en la actualidad del DIF, ya que los demás eran terrenos sin construir. Los de la izquierda pertenecían a la UNAM y los de la derecha a propietarios particulares. Al pasar Genaro con su taxi frente a uno de esos enormes terrenos baldíos, los que hoy son mausoleos del Ángel, ante la escasa luz artificial de la avenida y la de los faros del auto, él vio a una mujer vestida totalmente de blanco, con un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Ella le hizo la señal de que se detuviera y la llevara a algún lugar de la ciudad, pero como ya era tarde, pensó en voz alta: «Híjole, ya es muy tarde y estoy muy cansado, no me voy a detener», y aceleró su taxi. Pasó a toda velocidad por donde estaba la dama solicitando su servicio,
Recorrió algunos metros y quiso ver qué pasaba con la dama. Primero miró por el espejo retrovisor, lateral derecho, y no había nada. Luego por el izquierdo y nada. Y cuando lo hizo por el espejo interior, grande fue su sorpresa cuando descubrió que la dama de blanco estaba cómodamente sentada en la parte posterior de su vehículo. Sin decir nada y sin que él pudiera ver ningún rastro físico de su cara, Genaro se quedó mudo sin apartar la vista de su inesperada pasajera, hasta que estuvo a punto de impactarse contra una enorme barda de piedra. Dio un volantazo a la izquierda para evitar el choque. El miedo lo hizo rectificar su camino y con la vista fija al frente aceleró hasta llegar a su casa. Bajó del auto corriendo como si trajera al diablo en la espalda. Dejó las luces de los faros del taxi encendidas, la puerta abierta y sin voltear hacia la parte posterior del vehículo para no tener que ver nuevamente a la fantasmal dama de blanco. Entró a su casa y comentó lo sucedido con su esposa, hermanos, hijos y sobrinos, quienes no dudaron de que fuera verdad, ya que por los ojos tan abiertos y su pálido semblante, sabían que lo que sufrió Genaro era totalmente cierto. Al paso de unos días, la piel del taxista sufrió un cambio de color. Ya no era blanca, sino cobriza. Las canas le brotaron a chorros y bajó cuando menos 8 kilos de peso. Después se enteró de que algunos de sus compañeros taxistas habían vivido la misma experiencia. Lo curioso es que algunos veían a la dama vestida de negro y otros, como Genaro, de blanco. Siempre en el mismo lugar y siempre se sube a los taxis, aunque no se detengan. Algunos la ven como algo natural, otros, como el incrédulo de Genaro, ahora ya la percibe como algo endemoniadamente fantasmal. A partir de esta experiencia, y aún hoy, Genaro no pasa jamás por la avenida del Imán cuando ya es de noche. La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. Te dije que no quería venir. ¡Qué necio eres! No es mi culpa que comenzara a llover. No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino. ¡Qué lata! No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso. Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podían contar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme, y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor, que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas? ¡Me lleva!, gritó Roberto. ¿Qué pasa? Un retén. No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Han de andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una pléyade de vándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa?, preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca has sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas.
Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien!, gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor. Una serie de almas etéreas queriendo asirlo. Niños, jovencitas, ancianos, todos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda, ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada. Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar una a una las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas, y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones, ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas. Leyendas de la Inquisición. La cabeza rodante. Don Bernardo Álvar y Fuentes, conde de la Fragua y Loreto, era un apuesto caballero arrogante como el que más, por tener en encomienda muchos pueblos y una renta incalculable en ducados de oro. Pero no solo por ello se había rodeado de enemigos, sino por su mala costumbre de hablar de voz, incluso a las personas más encumbradas de la sociedad novohispana, lo cual ellas tomaban como una gran ofensa. ¿Quién es ese petulante?, preguntó don Lucas Aldama y Rivas, un visitador del rey, luego de tener la mala fortuna de hallarse con don Bernardo en la Plaza Mayor, con motivo de la ejecución a garrote vil de varios sospechosos de sedición y de algunos herejes reincidentes que por ello vestían el San Benito negro, en que estaban pintadas las llamas del infierno y demonios que las alimentaban. Al oído, un clérigo le dijo a don Lucas cuánto sabía del individuo. «Y ni siquiera se ha quitado la gorra al verme», se quejó el visitador. «Habrá que mantenerlo muy vigilado, pues no dudo que con esos antecedentes que usted me da, quiera acaudilar una rebelión contra su majestad Carlos V». Al terminar el evento, el carruaje de don Lucas ganó el paso al caballo ricamente enjaezado de don Bernardo, y a partir de entonces nació una terrible rivalidad entre ellos. El segundo fingió su malestar sonriendo mientras se acomodaban la gorra aderezada con oro y plumas de faisán, pero por dentro juró hacer sentir miserable a aquel visitador impertinente. No mucho después, la tarde del miércoles de tinieblas de Semana Santa, se dio un segundo y decisivo encuentro entre aquellos caballeros. Luego de que los pífanos de la guardia de alabarderos anunciaran que el virrey salía de Palacio Real para decir invitatorio, laudes, vísperas y completas en la iglesia mayor, ya puesta a oscuras, según exigía la ocasión. Esta vez don Bernardo y los caballeros que lo acompañaban quisieron ganarle el paso al visitador del rey y a sus guardias en su camino a la misa de tinieblas. El evento terminó en un insulto soez y un golpe de guante dado por el funcionario real al petulante don Bernardo. El duelo se ajustó para el domingo de resurrección. Tal era su odio nacido de naderías que no pareció importarles faltar el respeto a la semana de nuestro Señor.
El encuentro se dio en el bosque de Chapultepec. Don Bernardo llevó ventaja desde el principio y terminó hiriendo con su estoque un costado del funcionario, quien cayó desangrándose sobre la yerma. Para entonces, los alguaciles de la Inquisición se dirigían al sitio, enterados del sacrílego e ilegal evento. Don Bernardo Álvar, avisado por uno de sus acompañantes de que el Santo Oficio se aproximaba, antes de intentar la huida, alcanzó a rematar al visitador con su puñal de izquierda o de misericordia, como se acostumbraba. Después montó en su caballo lo más pronto que pudo, pero no llegó muy lejos. Fue rodeado por un grupo de jinetes y decidió entregarse. Al ser torturados algunos de sus amigos, se les hizo jurar, en falso, que don Bernardo deseaba acabar con la autoridad virreinal y nombrarse rey, puesto que su padre y su abuelo habían contribuido a ganar esa tierra a los naturales. Por haber pecado contra Dios y rey, según se dijo en la sentencia, se le condenó a morir decapitado, como se acostumbraba a hacer con los delincuentes comunes, en especial con los más bajos salteadores de caminos. Verme rebajado a tal suerte. Lloró el arrogante don Bernardo. El día de su ejecución, luego de decir sus pecados ante el sacerdote confesor, rezó los salmos penitenciales. Fue sacado al escarnio público con cadenas a los pies. La gente próxima a él lo veía con gran lástima, seguros de que su condena, más que a su sacrilegio del domingo de resurrección al matar a un funcionario del rey, se debía a que su poder e influencia crecientes representaban un peligro para la autoridad virreinal. Luego de que su cabeza rodó sobre el tablado tendido para tal efecto, su casa fue derruida y el terreno arado y regado con sal, para que, según se dijo en una proclama, la mala hierba no volviera a nacer ahí, con lo que se quería decir que se daba por terminado su linaje. En realidad, don Bernardo no había tenido hijos y a su viuda la ejecución le provocó un aborto, por lo que murió el nuevo ser. En donde estuviera su casona se colocó un cartel que rezaba: «Esta es la justicia que manda hacer su majestad, la Real Audiencia y el Tribunal del Santo Oficio de México». La esposa que fuera de don Bernardo Álvar moriría al poco tiempo en la miseria, habiéndole negado el virrey una pensión por los pocos, aunque importantes servicios que don Bernardo había ofrecido a la corona en su calidad de caballero y encomendero. Con el tiempo se construyó un hospicio para pobres en ese predio maldecido por la autoridad. Una noche de tormenta, un par de monjas que se hallaba de guardia vieron rodar una cabeza barbada por las duelas del piso, dejando un reguero de sangre. La aterradora visión duró lo suficiente para que a una de ellas, la de mayor edad, perdiera el sentido. La más joven fue quien contó el inverosímil suceso. Este se repitió durante algunos años, siempre en un domingo de resurrección, hasta que el edificio fue destruido para dejar paso a una calle.